Y bueno, vamos a Hechos capítulo 21. Antes de decirles de qué se va a tratar el mensaje de hoy, quiero leer esto. Hechos 21, versículo 10. Está hablando de Pablo, que tuvo varios viajes misioneros, en cada uno visitando, fundando o revisitando diversas iglesias. Y en medio de uno de estos viajes, pues él decide regresar a Jerusalén y nos encontramos en este contexto que dice el versículo 10, que permaneciendo nosotros ahí algunos días, fíjate que está hablando en plural, pero también en primera persona, o sea que el que está hablando es el autor de Hechos, que es Lucas. Entonces él estaba ahí en esta escena, el autor, él lo vio, no se lo contaron. Dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Le gustaba a él mucho el tequila y de ahí viene el nombre del agave, por si no lo sabían ustedes. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, ¿de quién? Tomó el cinto y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Fíjate, era un profeta, no era un falso profeta. Está hablando palabra de parte de Dios y les dice qué es lo que iba a pasar. Dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le van a entregar en manos de los gentiles que eran los que no conocían de Dios. Cuando ellos oyen esto, naturalmente dice el 12 que le rogaron, dice, le rogamos nosotros. Está hablando Lucas, es un hombre de Dios, es el autor del libro de los Hechos y el autor del Evangelio según Lucas. Era un médico que el Señor utilizó poderosamente y hago énfasis en esto para que tú te des cuenta que el conflicto por el que él pasó y la decisión que él tomó ante el conflicto no es exclusivo de algunas personas, ni es solamente para gente carnal que no viene a la iglesia, sino que hoy vamos a ver y aplicar esto principalmente en el área matrimonial, que lo mismo que él pasó a pesar de ser un hombre de Dios, de estar lleno del Espíritu, de caminar en la palabra de Dios, es algo que nosotros también podemos llegar a pasar. Él le rogó, dice, y los de aquel lugar también, que no subiera a Jerusalén. Naturalmente, si tú estás con Pablo y tú lo amas y llega un profeta de parte de Dios y te dice al hombre que vaya, lo van a maltratar, le dirías, por favor no vayas. Le ruegan a Pablo, dice la Biblia, no dice le pedimos, oramos, le aconsejamos, dice que le rogaron y más adelante vamos a ver a qué nivel llegó ese ruego, versículo 13. Entonces Pablo respondió diciendo, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? O sea, imagínate los ruegos y las lágrimas a qué grado llegaban, que Pablo se sintió quebrantado de corazón de los ruegos de ellos, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Quiero que le dejes hasta aquí tantito y ahorita vamos a ver la parte más importante y lo que tiene que ver con nosotros. Tenemos un grupo de discípulos encabezados por Lucas, hablamos de hombres de Dios preocupados porque sabían lo que le iba a pasar a Pablo. Ellos le ruegan, el profeta le advierte, tal vez se le echaron a los pies, lloraron, quebrantaron su corazón, pero a fin de cuentas, ¿sabes qué hizo Pablo? Lo voy a decir vulgarmente, lo que le dio la gana. Dile a tu marido, en esto sí te pareces a Pablo, ¿verdad? No es lo que le dio la gana, por supuesto, estoy bromeando, es lo que él creía de parte de Dios que era correcto. Porque el hecho de que el Espíritu Santo esté advirtiendo que esto le iba a pasar no quiere decir que el Espíritu Santo no quería que fuera. Ahorita te voy a contar por qué. Yo lo que pienso más bien es que el Espíritu Santo advierte lo que iba a pasar para que ellos vieran cómo Pablo amaba tanto a Dios que ni siquiera a pesar de la advertencia rehusaba el plan de Dios. Y él fue un testimonio para los demás de rendición, de entrega a Jesucristo, de que cuando él decía, para mí el morir es ganancia, el vivir el Cristo, no estaba mintiendo, porque una cosa es que tú digas algo, otra cosa es que la vivas. Es muy fácil predicar ciertas cosas de la Biblia, el problema viene cuando nos toca vivirlas, cuando nos toca aplicarlas, cuando nos toca materializarlo. Hablando de matrimonios, muchos sabemos lo que la Biblia dice para el matrimonio, pero cuánto trabajo nos cuesta a veces ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuando hay que doblegar el ego, el orgullo y poder perdonar, es muy distinto conocer la teoría a vivirlo en la práctica. Entonces yo lo que creo no es que el Señor le está diciendo esto a Pablo para que no vaya, porque de hecho te voy a contar ahorita que fue de bendición esta decisión de Pablo. Sin embargo, Dios le advierte lo que iba a pasar. No quiere decir
que la voluntad de Dios siempre nos va a evitar los problemas. Hubo gente en la Biblia que pasó por problemas. El hecho de que Dios está diciendo la vas a pasar mal no es sinónimo de que le está diciendo no vayas, porque cuando Dios no quería que Pablo fuera a algún lugar, le decía claramente que no quería que fuera a tal lugar, como cuando el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia, por ejemplo, no le permitió ir a ciertos lugares. Y en esta ocasión no vemos al Señor ni prohibiéndole a Pablo, ni estorbando a Pablo, sino solamente advirtiéndole a Pablo lo que iba a pasar. No para disuadir a Pablo, sino para que la iglesia vea la rendición de Pablo, para que él fuera un ejemplo de lo que a veces implicaba seguir a Jesús y cómo ni siquiera a pesar de este costo, Pablo estaba dispuesto a renunciar a sus planes, para que la iglesia y los que leyéramos esto lo entendiéramos, ¿verdad? Y dijéramos, wow, Señor, y yo a veces por cuántas pequeñeces me estoy quejando, estoy llorando, y esta gente estaba dispuesta, dice Pablo, aún a dar mi vida. Pero ellos no sabían, porque esto sucedió después, el propósito que Dios tenía tras la decisión de Pablo. Te voy a resumir lo que tú conoces o lo que tú conocerás si lees el resto del libro de los Hechos. Pablo decide regresar a Jerusalén, se mete en un problema con algunos religiosos, lo apresan como le advirtió el profeta Agabe, o ¿cómo se llamaba? Agabo, el hermano Tequila, le decían en la iglesia. Lo encarcelan, bueno, los judíos lo querían matar, interviene el tribuno que era la autoridad local de la ciudad. Recuerda que los judíos estaban bajo la sujeción del imperio romano. Entonces los religiosos judíos lo querían matar, pero interviene la autoridad local romana, rescata a Pablo, inicia una serie de juicios en la cual, como buen político, este hombre y los siguientes que lo juzgaron, ¿verdad? Los gobernadores fueron Porcio Festo, fueron ¿quién más? Félix y Agripa, el rey Agripa, ¿verdad? Un rey que estornudaba mucho, de ahí viene también el nombre. Finalmente la apela a ir ante el César. Bueno, es toda una larga historia. Primero fue Porcio Festo, luego fue Félix y luego fue el rey Agripa, diferentes autoridades, cada una con más y más y más poder. Todos ellos no encontraban razón para matar a Pablo, ni tampoco para entregarles a Pablo porque lo querían matar, pero tampoco lo soltaban por miedo a una revuelta. Entonces, como buenos políticos, trataban pues de intermediar, ¿verdad? Y agradar a las dos partes. Ni les entregaron a Pablo porque se metían en un problema con Pablo, que era ciudadano romano, pero tampoco lo liberaban para no echárselos encima. Entonces, Pablo pasó por una serie de situaciones, pero a través de estas, adivina qué sucedió. ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Entonces, él vivía realmente para Cristo, no era de la boca para afuera. Su pasión era predicar la palabra y es lo único que le interesaba. Bueno, pues a cada una de estas personas, Pablo les testificó. Y él termina predicando en Roma, en el Palacio de Roma, y hubo gente que se convirtió. Esto no es el tema del día de hoy, pero hay gente de la casa romana que conoció el evangelio gracias a Pablo. El Señor le dijo, incluso cuando él más adelante en su traslado rumbo a Roma en una embarcación naufraga, le dijo: Pablo, no temas, vas a sobrevivir. Lucas iba con él. Algún día les compartí de esta historia hablando del desánimo, de la desesperanza, cómo Lucas ya había perdido toda esperanza de vida, pero viene el ángel de Jehová y a Pablo le dice: no temas, porque es necesario que testifiques de mí delante del mismo César. La Biblia ya no cuenta cuando Pablo lo hizo, pero el simple hecho de que Dios le diga que lo iba a hacer nos da testimonio de que aunque no se haya registrado, ¿verdad? Esto se llevó a cabo tiempo después. Pablo le predicó a la máxima autoridad del imperio más importante en ese entonces en todo el mundo conocido. Entonces él cumplió con su pasión, y tú no veas a Pablo como pobrecito, pasó el resto de sus días en juicios, encarcelado, porque lo único que le interesaba era predicar la palabra, y Dios le dio la gracia y le abrió puertas y le dio esta oportunidad, y mucha gente conoció gracias a Pablo de la palabra del Señor. Dios lo llevó a niveles antes no imaginados. Él ya había predicado en todo el mundo entonces conocido, ya había hecho 3 viajes misioneros, le faltaba ahora llegar a la autoridad más importante, y lo hizo gracias a todo esto. Pero esta gente no lo sabía. ¿Qué es lo único que ellos sabían? No a toda la gente que Pablo iba a alcanzar, sino que Pablo, a quien amaban, iba a sufrir. Muchas veces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra casa y con nuestro matrimonio? Estamos de una u otra forma en una situación similar. Tu esposo, tu esposa
Tal vez tus hijos, en el caso de algunos, les has advertido como ellos, les has rogado como ellos, has llorado como ellos para que hagan ciertas cosas o para que dejen de hacerlas, pero sí o no estamos llenos de gente en casa que muchas veces hace lo que se le da la gana. ¿Y qué hacemos cuando esto sucede? Mucha gente se frustra, se desanima, se decepciona, se desilusiona. Hay gente que guarda amargura, guarda resentimiento en su corazón, y el propósito de este mensaje es entender que no somos responsables de las acciones de los demás, pero sí somos responsables de cómo vamos a responder nosotros ante las reacciones de los demás. Hay muchos de ustedes que en su matrimonio han guardado amargura, han guardado resentimiento porque tu esposo no ha respondido según tus expectativas, porque tu esposa no ha respondido según tus expectativas, porque no ha hecho lo que le has dicho, porque ya te lo sermoneaste un montón de veces, ya le dijiste lo que tiene que hacer, ya le advertiste lo que va a pasar, al igual que a Pablo se le advirtió, vas a padecer, le has dicho si tomas esta decisión financiera va a acabar mal, le advertiste de un mal negocio y no te hizo caso, le advertiste de esa mujer cusca y no te hizo caso, le advertiste a tu hijo de esa lagartona y no te hizo caso, le advertiste a tu hija, ¿verdad?, de ese gigoló y no te hizo caso. Muchas veces nosotros como ellos nos afligimos porque aunque no venga el hermano Tequila a decirnos lo que va a pasar, lo sabemos por experiencia, por madurez, porque les llevamos edad o porque la palabra nos los dice. Yo no necesito saber que una familia o una persona va a caer, no necesito ser profeta, perdón, para saber que va a caer. Simplemente me basta recordar que Proverbios dice, antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando yo veo que alguien se empieza a apartar de Dios, yo sé que es cuestión de tiempo para que venga una caída a su vida, nada más, porque ya está escrito. Hay cosas que están escritas que nosotros podemos prever en nuestros seres más cercanos, y con toda nuestra buena intención les advertimos, como Lucas y esta gente a Pablo, les rogamos, pero a veces, hermanos, amigos, la gente no va a hacer caso a nuestro consejo, exhortación, reclamo, etcétera, etcétera. Y entonces, una de dos: o te frustras, te amargas, inicias una guerra y no ganas nada y empeoras la situación, o aprendes a descansar en la voluntad de Dios, en la obra de Dios, en el tiempo de Dios. Y de eso trata este mensaje, descansando en su voluntad, descansando en el Señor. ¿Qué hicieron ellos? Te dije al principio, hombres de Dios, versículo 14. Dice la Biblia que entonces se amargaron tanto que escribieron segunda de Lamentaciones, ¿sí? Se fueron al bar las penas de Job. ¿O qué fue lo que hicieron? Estamos los que se van integrando en Hechos capítulo 21. ¿Y qué hicieron según el versículo 14? Entonces echaron 3 tequilas y se fueron al bar. No, entonces dice, como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Entregaron a Pablo y el resultado y la situación a Dios. Entendieron que ellos no podían influir en la decisión final de Pablo. Y cuando tú, por más que intentaste influir en la decisión final de alguien y no quiso cambiar, lo único que te queda es entregárselo al Señor y esperar que Él haga su voluntad. Ya sea que transforme esa persona, que la quebrante, que la discipline, que la traiga, que se la lleve, que se la mandes, lo que sea que tenga que hacer, pero que tú guardes tu corazón, que tú estés en paz con el Señor, porque insisto, tú no puedes hacer nada por penetrar en el corazón de la gente, en la mente de la gente, en la voluntad de la gente y obligarlos a que tomen ciertas decisiones. Claro que puedes imponer reglas en casa con tus hijos, claro que puedes exhortar, pero hay muchas veces en las que te vas a encontrar en esta situación, que a pesar de que ya hiciste, dijiste, advertiste, te los agarraste a bibliazos, los mandaste al infierno, los ungiste con aceite, con aguarrás, simple y sencillamente no cambia su actitud y mantiene su decisión. En este caso, la decisión de Pablo era conforme a la voluntad de Dios. Puede que tú te encuentres en casa con un esposo, con una esposa que a veces no está actuando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Seguir amargado, afligido, enfermarte, envenenar tu cuerpo de tanto cortisol por tanto estrés, porque no cambia, porque no entiende, porque no agarra la onda, o descansar en el Señor y esperar que Dios se encargue y creer que los que le aman todas las cosas le ayudan para bien, y que si tú le amas, entonces eso, aun cuando no es su voluntad, va a obrar para bien. José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos y no pudo hacer nada.
porque ellos le quitaran la envidia que le tenían, pero él pudo encargarse de guardar su corazón sano, de no envenenarlo, de no llenarlo de amargura, de mantenerse fiel al Señor, y su fidelidad fue la que le abrió puertas para terminar gobernando en Egipto, porque lo ves que en casa de Potifar él se mantuvo fiel a Dios. Gracias a eso fue a la cárcel. En la cárcel él se preocupa por los que estaban presos, y eso después lo termina llevando delante del faraón. Él no se encerró y dijo: yo que te fui fiel, Señor, y mira nada más, no cambiaste a mi familia, mis hermanos me vendieron como esclavo. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Te acuerdas que José le interpretó un sueño al copero y al panadero? Y el copero años después los recomienda con faraón. ¿Qué le dijo al copero? Dentro de 3 días Dios te va a restituir. O sea que si José esos 3 días se hubiera apartado de Dios amargado, ¿qué hubiera pasado? El copero sale, José ahí se queda, llega al cielo. ¿Qué pasó, Señor? Nunca me sacaste. No, es que te dio una oportunidad, pero duraba 3 días, nada más. Por eso es importantísimo que no nos demos el privilegio de bajar la guardia. Yo puedo estar desanimado, afligido, estresado, lo que sea, pero no puedo perder mi comunión con Dios, porque me puedo perder una oportunidad de 3 días o de un día de descubrir lo que Dios iba a hacer a través de esa situación. Que a lo mejor Dios permitió eso para acercarte a Él, para fortalecer tu relación con Él. Hay muchas cosas que están detrás que puede Dios obrar, que no vas a descubrir si tú no aprendes a descansar en Él. Si tú no aprendes que tú no eres todopoderoso, que hay cosas que tú puedes hacer, pero que hay cosas que no puedes hacer. Tú puedes esforzarte en las diferentes áreas de tu vida, en este caso en tu matrimonio, porque tu esposo sea el hombre de Dios que debe ser, viceversa tu esposa, pero tú no puedes cerciorarte de que va a hacer lo correcto, porque Él tiene una voluntad, porque tiene un espíritu y tiene un alma donde tú no tienes acceso. Tú no puedes meter la mano en el cerebro y decirle: vas a hacer así, 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 así. Le puedes aconsejar con la palabra, decir como ellos, rogar. Pero cuando tratamos con las decisiones de otros, las acciones de otros, con el resultado de lo que otros van a hacer, y no obtenemos lo que anhelábamos, mucha gente cae en frustración. Porque además el enemigo ahí se aprovecha para venir a mentirnos, ¿verdad? Mira, nunca va a cambiar. Todo va a seguir igual, has perdido el tiempo, Dios no te está escuchando. Y viene la frustración, viene el temor, viene el desánimo, porque al ser humano le gusta tener todo bajo control, ¿o no es así? ¿Por qué le dijo Dios a su pueblo cuando estaban en el desierto? Vas a tomar el maná que necesitas para cada día, pero no vas a guardar para mañana, porque Dios quería trabajar con su fe. Porque en la naturaleza del ser humano es, no, guardo para hoy, para la siguiente semana. No, vas a aprender en el desierto a confiar en mí. Entonces nos gusta tener todo bajo control, pero ¿qué sucede cuando no tenemos todo bajo control? Más a las mujeres, ¿verdad? Les gusta tener todo bajo control. Y de repente algo se te sale de control, de repente no reaccionan como tú querías, viene mucha incertidumbre, miedo, frustración, enojo, porque no sabemos cómo manejar las cosas. Y hay momentos en los que no tendremos el control de las cosas. Es lo que yo llamo un área restringida. Y tenemos que aprender a confiar en que aunque yo no pueda acceder a esa área, aunque no lo parezca, Dios está al control. Por ejemplo, tú te subes a un avión. En el aeropuerto tú puedes entrar a la sala de pasajeros, al baño, puedes ir al baño del avión, caminar por el pasillo, pero puedes entrar a la cabina del avión y tomar el volante. ¿Por qué te subes tranquilo a ese avión? A pesar de que tú no puedes entrar a esa área, porque confías en que el volante y los controles los lleva un piloto que está preparado para despegar, navegar y aterrizar y llevarte sano y salvo. ¿Estamos de acuerdo? Sería absurdo que tú dijeras: pero qué tal que no sabe, que no está bien capacitado, que se le cae, y es que es el avión presidencial, y qué tal que no tiene un buen mantenimiento. Sería absurdo esto, ¿verdad? No, yo tengo que entrar a la sala de control para ver las máquinas. Tú entiendes que hay cosas que tú puedes hacer. Tú puedes encargarte de seguir las instrucciones que se te dan, de no abrir la puerta a medio vuelo, por supuesto, ¿verdad? De no hacer tonterías, pero hay otras cosas que están fuera de tu control. Y tú vas en paz, no porque tienes todo bajo control, sino porque confías que quien va al volante lo tiene todo bajo control. Tienes que aprender a entender que quien va navegando tu vida es Dios, y que hay áreas donde tú no puedes acceder. Porque si tú te empiezas a preocupar por lo que está fuera de tus manos, vas a acabar hecho un mar de estrés y de frustración. Tú puedes, por ejemplo, te pregunto, retomando el ejemplo de Pablo, ellos podían predicarle,
persuadirle, reclamarle, rogarle, llorar, todo esto, sí. ¿Podían decidir por él? No, porque finalmente esto era ajeno a su voluntad y dependía totalmente de Pablo. Ellos no podían influir en la decisión de Pablo. Tú puedes orar por tu marido, predicarle a tu esposa, invitarlo a congregarse, disciplinar a tus hijos, pero tú puedes hacer, por ejemplo, que un familiar no creyente crea, ya no está en tus manos. Un amigo un día me dijo, te voy a llevar a 2 amigos ateos para que los conviertas. Le dije, ni que fuera chamán, ¿en qué los voy a convertir? ¿En sapos o en qué, verdad? Yo les puedo predicar la palabra, pero solamente el Espíritu Santo los puede convencer de pecado y regenerarlos interiormente. Entonces tú puedes orar por tu esposo, por tu esposa, tú puedes hacerle saber en amor lo que te gusta, lo que no, tú puedes tener una queja constructiva, como lo hemos visto tantas veces, atacando el problema o la situación, no a la persona, pero tú no puedes asegurarte de que porque tú ya hiciste todo eso, él o ella va a cambiar. Entonces tu felicidad no debe depender de la reacción de tu cónyuge, ni siquiera de tus hijos, ni de nadie más, sino de estar tranquilo. ¿En qué sentido? No en qué va a pasar con lo que él haga, sino en si yo ya hice o no lo que tengo que hacer. José hizo lo que tenía que hacer, él era correcto delante de Dios, él le reportaba a su padre el mal comportamiento de los hermanos, él fue a buscarlos por orden de su padre, llegó a donde estaban, pero él no pudo hacer más allá de eso y decidió descansar en que su vida estaba en las manos de Dios, que finalmente obró a través de todo esto para bien. Entonces, tú tienes que preocuparte, o más bien ocuparte por si estás o no haciendo tu chamba. Entonces, preocúpate si a lo mejor no estás orando por tu cónyuge, si a lo mejor están los dos caminando en la carne, si tienes siglos que no estudian la palabra, que no buscan del Señor, porque a lo mejor eres cómplice de las consecuencias, porque a lo mejor son los dos navegando la misma nave hacia el mismo barranco, pero si tú estás en la palabra, en oración, le has hablado en amor, has tenido un buen trato, has puesto en práctica todo lo que hemos visto, le has amado con el amor de Cristo, has tenido una buena actitud, no te has puesto al tú por tú, has aprendido a perdonar, a dar oportunidades cuando se pueden dar, ¿verdad? Y aún a pesar de todo lo que tú ya hiciste, la persona no cambió. Entonces tú descansas porque ya estás dentro de un área restringida. Tú no puedes entrar esa parte, pero tienes que descansar en que Dios está al control, en que Dios está al mando y en que Él va a hacer lo que tenga que hacer. Ahora, yo no estoy predicando sé un resignado infeliz que finge ser feliz. No, no. Haz todo lo que puedes hacer. Sé motivado a luchar y a hacer tu mejor esfuerzo para que las cosas cambien, ¿verdad? No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Pero cuando a pesar de todo tu esfuerzo las cosas no salen como tú esperabas, tú tienes que aprender a descansar en el Señor. Entender que tú puedes actuar hasta cierto límite, pero hay un área siempre que va a ser área restringida. Y mientras más aprendas a confiar en que Dios está tras esa área restringida, más paz vas a tener. Porque yo no imagino a Dios allá arriba en el cielo afligido. Híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que no, su esposa sí es bien gandalla, se disipula con Jezabel. Mira nada más su marido, ¿no? Es que no cree, ya por más que lo intenté. No, pues se me fue la onda cuando la creé, la verdad, ¿por qué lo hice? No, Dios está al control. Y aun cuando esa persona no cambie, tu vida está en sus manos, como el mismo Pablo le rogaba para que Dios le quitara este aguijón de la carne y Dios no se lo quitó, pero le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y a través de eso Dios perfeccionó su poder. Entonces no sabes tú si quizás a través de esto Dios te está llevando a fortalecer tu comunión con Él, a forjar más confianza en Él, y a través de esto Él va a obrar algo en tu vida que no se hubiera llevado a cabo si todo hubiera estado bien. Entonces, tú haz lo que tienes que hacer, no estoy diciendo no hagas nada, no, claro que tenemos que hacer nuestra parte, pero tienes que entender que tú no eres el Espíritu Santo. Tu chamba no es cambiar a tu marido, entiéndelo. Tu chamba no es cambiar a tu esposa. Tu chamba es ser el esposo que Dios te manda a ser y ser la esposa que Dios te manda a ser. El resultado es su problema con Dios, no el tuyo. A medida que tú lo entiendas, vas a estar más tranquilo. Porque si tú te empiezas a cargar por su reacción, por su actitud, vas a acabarte destruyendo tú y destruyéndola a él o a ella. Porque muchas veces no va a responder como tú querías que lo hiciera. Entonces, ¿sabes qué? Yo no me quedo con esta bolita. ¿Qué es lo que hago?
se la entrego al Señor. Pongo los límites que tenga que poner, como lo hemos visto, no te voy a tolerar faltas de respeto, hay cosas en las que tengo que poner un alto, tal vez haya situaciones que demanden hasta una separación territorial, si mi vida está en peligro, ¿verdad? Si te estás pasando de lanza, hemos hablado de qué hacer cuando hay un abandono, cuando hay una infidelidad. No estoy hablando de dejarte pisotear, no, pero estoy hablando de los conflictos del día a día. Si tú te cargas porque no ha cambiado y no se lo entregas al Señor y no descansas en el Señor, vas a acabar con Él o con ella y vas a acabar también contigo. Tienes que entender que hay cosas que están fuera de tu control, que tú no eres el Espíritu Santo. Y entonces quiero leerte un par de pasajes, Filipenses capítulo 4 y Salmo capítulo 5. Filipenses 4, versículo 4. Dice la Biblia, regocijaos en el Señor cuando las cosas estén bien en casa y cuando no, amargaos. ¿Eso dice la Biblia? Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre, digan conmigo, siempre. ¿Y qué siempre? Aun cuando tu esposo tiene cara de mula, cuando tu esposa reacciona como Jezabel, cuando tu hijo es rebelde, siempre, siempre, otra vez digo, regocijaos. Dice el 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Hay cosas que me afligen, ok, no puedo hacer nada. Jesús dijo, ¿quién por más que se afane puede añadir a su estatura un codo? Entonces, ubícate tantito porque yo no estoy diciendo, está bien, déjalo que siga igual, no tiene que cambiar. Lo que tú tienes que entender es que mientras Él cambia, tú no puedes dejar que eso te contamine. ¿Me estoy explicando? Porque, ok, es que no cambió, sigue igual de grosero, sigue igual de borracha, sigue igual, ok, ya le dijiste, ya oraste, etcétera, etcétera. No cambia, ya hiciste lo que tienes que hacer, pero si tú te empiezas a afligir y a amargar y a afanar, ¿eso va a cambiar algo? Entonces, ¿a quién estás afectando? A ti nada más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No es que voy a ser cómplice de él o de ella y le voy a ser permisivo. No, claro que sigues externando lo que está mal, lo que se tiene que hacer, lo que no, pero en tu corazón, tu felicidad, tu ánimo no depende de su reacción. Depende de Dios. Se lo entregas a Dios y decides estar en paz, aunque él o ella no quiera cambiar. Jesús dijo, por más que uno se afane, no añada a su estatura un codo. Es lo que tienes que entender. ¿Sí? Si ganaras algo afanándote y amargándote, llenándote de odio y resentimiento, te diría, mantente así. ¿Pero qué ganas? Nada. ¿Quién pierde? Tú. Entonces Dios, por amor a ti, en su sabiduría dice, mira, no es que yo apruebe que él o ella continúe igual. En su tiempo tendrá que cambiar. Voy a tratar con su vida. Pero mientras ocurre ese cambio, tú no te afanes. Tú no te cargues emocionalmente. Tu vida no puede girar en torno a esa persona. Tu felicidad no puede depender de si te escribió bonito, si te respondió el mensaje, si te habló bien o no. El problema es este. Nos volvimos idólatras. Llegamos a Cristo, tiramos nuestros ídolos de piedra y pusiste en el altar a tu marido. Digan conmigo, uyuyuy. Ay, ay, ay. Quitaste las viejas estampas, pero tienes una nueva con la cara de tu esposa. Tu nuevo ídolo. Hiciste tu vida en torno a él o a ella desde que eran novios y cuando el ídolo se te cae, ya no tienes a quien clamarle y te sientes vacío, frustrado y sin esperanza porque no pusiste a Dios en primer lugar. Cuando Dios está en primer lugar, ok, no está por el momento mi relación con mi esposo como yo quisiera o con mi hijo, con mi hija. Me enfoco más en ejemplos del matrimonio porque para eso está esta reunión, pero puedes aplicar esto de diferentes formas. Puede ser tu negocio, la chamba, la salud, lo que sea, pero Dios sigue estando ahí. Él sigue siendo fiel, aun cuando yo soy infiel. Él no me suelta, Él no me desampara. Yo tengo una relación con Él y eso es lo que me nutre, lo que me fortalece, lo que me anima. Y soy capaz de cumplir con Colosenses 3:23, hacer todo lo que hago bien porque lo hago como para el Señor. Cuando lo hago como para el hombre, lo he predicado muchas veces, lo dejo de hacer porque tarde o temprano el hombre va a dejar de merecerlo. Entonces yo entiendo, por más que me afane, no voy a cambiar nada. Dejo de poner mi felicidad y mi expectativa en lo que va o no a hacer
y decido ser feliz en Cristo. Y si algún día quiere venir y compartir esa felicidad conmigo, qué bueno. Y si se quiere amargar, es su problema. Pero yo voy a hacer lo que es correcto y yo voy a disfrutar mi vida y mi relación con Dios y no me voy a afanar. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no me afano por nada, versículo 6, sino que son conocidas mis peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. El resultado, versículo 7, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no te lo puedo explicar teológicamente porque lo tienes que vivir, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Corazones habla de nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, habla de la mente, obviamente, de los pensamientos. ¿Cuántas veces por el afán contaminamos nuestra mente y nuestro corazón? Como no cambió y estoy afanado por qué va a ser y qué va a decir, o por las finanzas o por lo que sea, empiezo a llenarme de amargura, odio, resentimiento, empiezo a albergar malos pensamientos, empiezo a tomar malas decisiones, empiezo, como lo hemos visto, a vengarme, te la voy a regresar, porque en vez de entregarle eso al Señor, me lo quedé, me afané y entonces contaminé mi mente y mi corazón. Y si ya estaba mal la cosa, la terminé de empeorar, porque no entendí que no ganaba nada. Entonces, en cambio, ¿sabes qué? No comparto, no estoy de acuerdo, esto no está bien, pero se lo voy a entregar al Señor en oración. Humanamente hablando, voy a hacer lo que tengo que hacer, porque el otro extremo es no hago nada y que el Señor se encargue. No, Dios nos dio un cerebro, manos, pies, boca, ojos para actuar, 5 sentidos, un sentido común, su palabra para dirigirnos. La cabeza del cuerpo de la iglesia es Cristo, pero el cuerpo se tiene que mover, ¿me explico? Entonces dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Descanso en que Dios es el que da la victoria, pero yo, caballo, me tengo que preparar. Sin embargo, ojo, mi felicidad no está dependiendo de cuál sea el resultado de la batalla, sino de que yo me prepare para la batalla. ¿Por qué Dios es el que da la victoria? Eso no me corresponde a mí. ¿Qué me corresponde a mí? Alistarme. El resultado de la batalla ya no está en mis manos, está en las manos del Señor. Entonces decido creer que si Él me da la victoria, gloria a Dios, y si no me le está dando por el momento, alguna razón ha de tener. Algo bueno va a obrar a través de esto. ¿Te imaginas? Vuelvo a José otra vez. No me diste la victoria, estoy en la cárcel. Espérate tantito. Si José no hubiera seguido confiando en Dios, se hubiera perdido de ver lo que Dios iba a hacer a través de esa aparente batalla perdida. Si tú vuelves atrás y no descansas en Dios, te vas a perder la oportunidad de descubrir que a veces Dios no hizo lo que tú querías porque tenía algo mejor por delante. Que sus caminos y sus pensamientos, Isaías 55, no son los tuyos, son mucho más grandes que los tuyos, aun cuando tú no lo comprendes. Y es por eso que tienes que aprender a descansar en Él, para que tu mente se mantenga correcta, tus emociones y tu espíritu y tu alma se mantengan en lo correcto, y que por nada estés afanado, y en el tiempo de Dios descubrirás que la voluntad de Dios era mejor que la tuya. Te darás cuenta por qué ese viejo gruñón tantos años fue un viejo gruñón. Tal vez gracias a que era un viejo gruñón, tú conociste de Cristo. ¿O no hay aquí algunos que llegaron a Cristo por un problema matrimonial? Entonces, gloria a Dios que lo tuvieron. Si hubiera sido el marido perfecto, tal vez hubieras creído que no necesitabas de Dios. ¿Y de qué te servían 30 años de un gran matrimonio si el resto de la vida le iban a pasar los dos en el infierno? Entonces, ¿cuál fue el costo de tener la vida eterna? 5 años de infierno. ¿Qué prefieres, 5 años o la vida eterna? ¿Me estoy explicando? No estoy diciendo que tiene que ser así en todos los casos, pero la Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios, o sea que Dios manifiesta su gracia de muchas maneras. Y hay casos como estos, aunque no lo creas, donde a veces lo que tú creías que era lo ideal, no era lo ideal. Y que Dios, aún detrás de lo malo, tenía algo bueno, pero que solamente lo descubren aquellos que perseveraron y decidieron esperar y no volvieron atrás. Y decidieron creerle a Dios que el plan de Él era mejor que el nuestro, aun cuando nuestra lógica nos dictara lo contrario. Te voy a contar un ejemplo, pero antes, Salmo capítulo 5, versículo 22. Retomo el caso de Pablo y te cuento otro ejemplo. Salmo 5, versículo 22. Dice, él no tiene 22. Entonces fue el diablo.
Déjenme googlearlo para ver cuál es, porque aquí creo que alguna letra se comió. El diablo. Es 55:22. Déjenme de una vez lo corrijo. Ahí está. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. ¿Te das cuenta cómo ni en el de Filipenses ni aquí dice que Dios va a hacer que todo suceda como tú querías que sucediera? ¿Qué dijo Pablo? Medita tantito. Por nada estéis afanoso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, el cual hará que todo suceda como tú querías. Dios lo que primero promete darnos no es una respuesta conforme a lo que queríamos, sino guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y tal vez de ahí venga la respuesta, porque a lo mejor lo que necesitas es claridad en tus pensamientos y estabilidad emocional para saber lo que tienes que hacer. Porque estás tan airado que ni siquiera te das cuenta de cuál es el camino. Y por más que Dios te hable y te grite, tú no lo estás percibiendo. Entonces lo primero que Dios promete es que Él te va a dar paz. Pero tenemos en este siglo una nueva teología, la digo entre comillas, en el que ya no nos importa la voluntad ni el tiempo de Dios, sino el ser humano es el centro, ¿verdad? Entonces ya no es, Señor, dame tu paz, sino yo declaro y arrebato, confieso, decreto. Ahora está de moda hasta ordenarle al diablo que nos devuelva lo que nos robó. ¿Lo has oído? Y además 7 veces más. ¿De dónde lo sacan? De una ley del Antiguo Testamento que aplicaba para el ladrón, se la aplican ahora a Satanás. Entonces tienes gente que en vez de clamar a Dios, le anda dando órdenes al diablo. El enemigo muy astuto, ¿verdad? Rompe la comunión de la gente con Dios y los lleva ahora a tener una comunión con el diablo. A base de órdenes, pero ¿con quién se comunican? Con el diablo. Cuando Santiago 1 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto. ¿Qué hizo Job cuando el diablo le robó todo? ¿Le ordenó que se lo regresara o descansó en el Señor? ¿Bendijo a Dios o le dio órdenes a Satanás? Entonces, como que ¿de dónde nos sacamos estas cosas, verdad? Tenemos una corriente de doctrina en la que lo más importante es lo que yo quiero, en el tiempo que yo quiero, y nos olvidamos que lo que Dios quiere es mejor que lo que nosotros queremos. Regreso al Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, dice, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Lo que Dios promete es sustentarnos. Estás afligido por algo, estás cargado, dice Dios. No sé si nos apoyen con la chiquita atrás para que no distraiga a los demás, por favor. Echa sobre Jehová tu carga, descansa en Él. ¿Qué es lo que te está afligiendo? Ya no lo lleves más, échaselo a Dios. A lo mejor Dios permitió esa carga para que tú le echaras en Él. Pablo decidió hacer lo opuesto a lo que ellos creían que era correcto, y cuando esto ocurrió, ¿qué hicieron ellos? Descansaron en el Señor, echaron sobre Jehová su carga. Dice, y lo encomendamos en manos del Señor, y dijeron que se haga como Dios quiere. O sea, Señor, ya le dije a mi marido, le agarré a bibliazo, fuimos a matrimonios, lo ungí con aceite, con aguarrás, lo mandé al infierno, ¿verdad? Se le apareció el chamuco y no cambia, ahí te lo encargo. No es mi responsabilidad, porque hermana, eres su esposa, no su madre. Dile a tu esposa, tómala. Hermano, es tu esposa, no eres su padre tampoco. Entonces, haz lo que tienes que hacer, pero si no hubo una reacción favorable a lo que tú querías, tienes que aprender a entregarla en manos del Señor. Digo entregarla genuinamente, no en sacrificio vivo, agradable y perfecto, ni nada por el estilo. Hace poco un hermano oraba a Dios y decía, Señor, yo sé que la venganza viene de ti, pero no querrás utilizarme como un instrumento tuyo para ejecutar tu venganza, Padre, ¿verdad? Entonces, echa sobre Jehová tu carga, descansa en que Dios sabe lo que está haciendo, en que a lo mejor tú crees que lo mejor sería otra cosa, como ellos, lo mejor es que Pablo se quede, pero si Dios lo permitió va a ser para algo y punto. Mira, te cuento un ejemplo que creo que alguna vez les conté en otro mensaje en domingo, no me acuerdo cuándo, pero mi madre desde que yo nací era cristiana.
obviamente toda madre cristiana quiere que sus hijos sean cristianos casi desde recién nacidos, ¿verdad? Que en vez de hacer berrinches hablen en lenguas, que reciten el Salmo 23, que la primera palabra que digan sea Dios, que se porten bien, que caminen desde los 6 meses, que vayan al baño a los 8 meses, que trabajen a los 4 años, que sean americanistas, hombres de bien y todas las virtudes que tú quieras añadir a la lista. Y aunque siempre tuve cierto respeto de Dios, lo que denominamos temor de Dios, hubo un tiempo en el que me medio destrampé. No te voy a decir que me fui a las drogas, al alcohol y nada por el estilo, porque no se trata de exagerar para que suene llamativo, pero me alejé del Señor. Y ella oró muchos años por cada uno de nosotros, por mi padre, que hubo un tiempo también que estuvo apartado, mi hermana, mi hermano, por mí, todos en diferentes etapas nos apartamos del Señor. Y yo te he contado que yo me paraba en la madrugada y a veces de niño me llegaba a quedar con ellos, me gustaba luego ahí quedarme en su cuarto y poner una cobija en el piso, o a veces llegaba por alguna razón a ir a su baño y la veía ya en el vestidor tirada. Yo decía, mi mamá está loca que le gusta dormir en el piso, ¿no? Mi papá, qué macana es que no le compro un mejor colchón y se tiene que venir acá, hasta que me di cuenta que no es que le gustaba dormir ahí, sino que se levantaba en las madrugadas a orar por nosotros. Dije, está más loca si cree que por estar ahí tirada, clamándole a no sé quién, vamos a cambiar. Pero ella decidió descansar en el Señor. Pasan los años y si tú te preguntaras qué es lo ideal para toda madre cristiana, pues que tu hijo nunca se aparte del Señor, que desde chico conozca de Dios. Yo, aunque siempre escuché de Dios y creí en Dios, realmente lo comencé a tomar en serio hasta por ahí de los 18 años y fracción de edad, cuando llego a vivir a Toluca y tengo un encuentro por primera vez con el Señor, donde cambia mi vida radicalmente. Y fue hasta ese entonces, 18, casi 19 años de edad. Yo comienzo después de un tiempo a servirle, a compartir algunos estudios, luego a compartir con los adolescentes, luego con los jóvenes, luego un estudio entre semana. Y dentro de mí siempre hubo un coraje por no haberme acercado antes a Dios. Yo decía, si ahorita que tengo 22 años estoy sirviendo a Dios así y mi vida es de bendición, ¿qué hubiera pasado si en vez de acercarme a él a los 19 yo lo hubiera buscado desde los 14? ¿Por qué perdí tanto tiempo? No puede ser. Había mucho coraje interno conmigo mismo, ¿verdad? Frustración y condenación por haber desperdiciado tantos años. Yo creía que eso era lo ideal. Yo decía, bueno, si ahorita en este breve tiempo he aprendido tanto y Dios me está utilizando, si lo hubiera buscado desde 10 años antes, yo imaginaba que a lo mejor estaría en el panteón resucitando muertos, que el Señor me revelaría cuál es el boleto ganador del avión presidencial, cosas milagrosas por el estilo. Es lo que suena más lógico. Más tiempo de buscar de Dios, pues te utilizaría más, ¿no? Llevas más camino recorrido. Y es una pregunta que yo siempre me hice y una duda que siempre me llegaba a fastidiar en mis primeros años en Cristo. Un día lo recuerdo perfectamente, en la noche estaba orando con Dios, entro al baño antes de casarme, tenía unos 23 años, vivía con mis padres todavía. Si esto fue hace 23 años, si tenía 23 años, fue hace como 6 años esto, para que te des una idea. Y en oración, nuevamente, me acuerdo perfectamente que me paro frente al espejo y me hice esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si te hubiera buscado antes? Y fue una de las primeras veces que yo aprendí a discernir cuando Dios habla claramente algo a tu corazón. Una de las evidencias en las que te pueden hacer saber a ti que es de parte de Dios es, en primer lugar, que es una respuesta que a ti no se te hubiera ocurrido, que tú no hubieras inventado, una respuesta que te contradice, una respuesta que te confronta, una respuesta que te quebranta, una respuesta que a veces te manda a hacer algo que tú no quieres hacer, pero que es correcto bíblicamente. No es el tema de hoy, pero pueden ser síntomas de que viene de parte del Señor. Y la respuesta que vino inmediatamente a mi corazón fue: nadie te soportaría. Y te cuento todo esto con tanto detalle porque me acuerdo que hasta me frené en seco y me quedé viendo al espejo. O sea, yo iba entrando y estaba orando y iba al baño, entro a mi baño y le digo: Señor, ¿qué hubiera pasado si te hubiera buscado antes? Nadie te soportaría. ¿Por qué? Y su respuesta fue: serías un soberbio que creería que yo lo uso por sus méritos y que no entendería que es por mi gracia. Y hasta ahí vino este velo que se quitó de mi entendimiento
Y yo me di cuenta que si yo hubiera buscado a Dios desde antes, como tal vez mi madre creía que hubiera sido lo ideal, y yo pensaba en ese momento, yo hubiera pensado que merecía por haber sido tan buen joven y adolescente, por no portarme mal como los demás, por buscar a Dios, por leer la Biblia, por orar. En mi caso, ¿verdad? No quiero decir que en todos es igual, pero yo hubiera creído que era por mis méritos. Y hoy entiendo que Dios permitió que yo me apartara un tiempo. Y escúchame, Dios ese tiempo no respondió favorablemente a la oración de mi madre, no porque Él no estuviera al tanto, sino porque Él tenía un plan mejor. Porque hoy, desde ese entonces para acá y en un futuro, yo estoy consciente que lo que Dios haya hecho y lo que Dios vaya a hacer, puedo batallar con muchas áreas, te lo digo abiertamente, pero la soberbia no es una de ellas. Si no me quieres creer, no es mi problema, no te lo diría si no fuera cierto. Estoy con los pies súper bien puestos sobre la tierra porque me quedó bien claro desde ese día y nunca voy a olvidar que lo que Dios haga no es porque yo lo merezca, es porque Él ha sido bueno, que todo es por gracia, que todo es simplemente porque Él quiso. Y permitió ese tiempo que yo estuviera apartado de Él para mantenerme humilde y que me pudiera mantener firme en el ministerio que Él tenía para mí. Si yo lo hubiera buscado desde muy pequeño, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor mi madre se evita esos años de sufrimiento. Ay, qué bonito que mi hijo esté en el Señor, pero mi ministerio nunca hubiera podido despegar porque Dios no puede utilizar a alguien lleno de soberbia. O tal vez Dios habría tenido que quebrantarme de otra manera. Pero está claro que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él no podría bendecir mi vida con un corazón así. Él no podría usar mi vida con un corazón así. Entonces, ¿qué es mejor? Permitir que hubiera estado algunos años apartado a cambio de lo que vendría después, o que nunca me apartara, pero con una vida mediocre, llena de soberbia. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Tú no sabes cuál es la razón por la que a lo mejor ese hijo tuyo no ha cambiado, por la que tu esposa sigue igual. Tal vez es el instrumento que Dios está utilizando para obrar en tu carácter. No sabes si quizás a través de eso Dios va a obrar en ti un corazón manso que no tienes hasta el día de hoy. Pero mientras tú te sigas peleando y frustrando y esperando que ella o que él cambie, seguirás estorbando lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces deja de preocuparte y afanarte por cómo tu esposo o esposa reacciona y aplica esto a todos los demás. Y empieza a preguntarle a Dios, Dios, ¿tú qué quieres hacer en mí? Tal vez a través de ella o de él, Dios quiere obrar en tu carácter, en tu paciencia, en tu fe. Dios quiere que aprendas a manifestar el amor incondicional de Jesucristo. Estoy dando diferentes ideas al aire. Yo no soy Dios para decirte cuál es la razón. No tengo idea, pero sí conozco a Dios para decirte, hay una razón. Y hasta que no mires dentro de ti y tomes la bolita y entregues la carga al Señor y sigas creyendo que la otra persona es la culpable de todo lo que te pasa, no la vas a descubrir. Dile al de al lado, tómala, ahora sí se te cayó el cantón bien gacho. Tienes que aprender a descansar en el Señor. Lo resumo en esto: haz tu chamba y deja que Dios haga la suya. Porque si no crees que Dios la va a hacer, te vas a amargar. Entonces tú no puedes obligar a Dios. Hay gente que casi lo quiere manipular, se enoja porque no hizo lo que quería, ¿verdad? Dios, hermano, siempre tiene la última palabra. Y hay veces en las que, como ellos, por más que tú hagas, tú no puedes cambiar el resultado. Hay la historia de un niño que pide en diciembre una carta, le escribe una carta a Dios, pidiéndole que le mandara una bicicleta. Y empieza a escribir: querido Dios, este año me porté muy bien, fui muy buen alumno, muy buen hijo, te pido una bici. La ley dice, no es cierto y Dios lo sabe. Escribe otra carta: querido Dios, este año me porté más o menos, pero pasé de panzazo, pero pasé y obedecí a mis padres casi siempre, te pido que me des una bici. Está a punto de enviársela, dice, no, tampoco es cierto. Señor, la verdad es que reprobé varias materias, a veces fui mal hijo y cada vez iba peor. Entonces él se harta y dice, no, es que con estos méritos no me va a mandar nada. Entonces dice la historia que él va a una iglesia católica, agarra una estatua de la Virgen, la mete en su cajón y le dice, Señor, tengo secuestrada a tu jefa, o me envías la bici o no te la devuelvo. Y así estamos a veces, ¿no? Queremos casi condicionar a Dios. Si tú cambias a mi mujer, yo voy a ser un buen esposo, Señor. Si tú cambias a mi esposo, yo voy a ser una buena hija tuya. Entonces,
Tú no puedes sobornar a Dios. No puedes extorsionar a Dios. Él ya te dio todo lo que necesitabas, que fue la vida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya te compró con su sangre, lo cual es precio suficiente para que tú le des lo mejor de ti, como cristiano, como hijo suyo, como ciudadano, como jefe, como empleado, como padre, como madre, como hermano, como esposo y como esposa, aunque la otra persona, te lo he dicho 1000 veces, no lo merezca. Simple y sencillamente porque es lo correcto y porque es una muestra de que tú crees en Él, de que tu esperanza está puesta en Él, de que tu expectativa está puesta en Él. Es cuando tú aprendes a descansar en su voluntad, que guardas tu corazón, que descansas en Dios, que Dios obra en tu vida y que en cuestión de tiempo descubrirás que lo que Él tenía para ti era mucho mejor. Yo no sé si Lucas vivió para ver y la gente que estaba ahí. Bueno, más bien no, aunque hayan vivido no lo vieron porque no había internet en ese entonces, pero en el cielo hay una continuidad de nuestra identidad que tuvimos en la tierra. Entonces sabemos, este no es el tema del día de hoy, pero por ejemplo los mártires de Apocalipsis clamaban: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre y la de nuestros consiervos que han sido asesinados por causa de la fe del testimonio? ¿Te acuerdas? Lo cual nos demuestra que ellos estaban conscientes, que estaban en el cielo y que habían sido martirizados en la tierra y que el plan de Dios no se había terminado de ejecutar todavía sobre la tierra porque no había vengado su sangre y había prometido vengarla. Y le estaban preguntando hasta cuándo, lo cual a mí me enseña que cuando esto suceda, ellos se van a enterar. O sea, en el cielo no es que vamos a estar viendo la tierra, pero seguimos enterados, ¿verdad?, de los acontecimientos del plan de Dios. Entonces yo imagino cuando, digo, no es que así fue, pero de alguna forma, en algún momento, Lucas se enteró y los demás también. Me imagino a Pablo encontrándose con Lucas en el cielo. Lucas, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Y qué gusto verte. No, pues me cortaron la cabeza. A mí también, qué buena onda, bienvenido aquí. ¿No? Oye, ¿y fuiste a Jerusalén? ¿Qué terco eres, Pablo? No, espérate lo que pasó. Bueno, Lucas sí se enteró. Estoy ya aquí hasta diciendo herejías porque él fue con él en el barco, ¿no? Entonces quitemos a Lucas, mejor digamos el hermano Tequila, el profeta, el hermano Agabo, ¿te acuerdas? Pablo, ¿qué pasó? ¿Te fuiste con Lucas? Y Lucas, no, pues yo lo acompañé porque Lucas lo acompañó voluntariamente, ¿no? Y naufragamos, pero ¿qué crees? No les conté hace rato esto. Antes de que naufragaran, Dios le dijo a Pablo: te he concedido a todos los que navegan, a los que están contigo. O sea, se convirtió el dueño de la nave, el capitán de la nave, el jefe de los esclavos que iban. Los esclavos, la tripulación, fueron una isla, se convirtieron los de la isla. La gente, Dios hizo milagros a través de Pablo en la isla. Por eso yo siempre he dicho que Pablo no andaba por la vida: ay, el diablo, como muchos hermanitos. ¿Cómo está, hermano? Ay, el diablo, y me persigue y me hace. Más bien, imagínate al diablo, dice este cuate: lo encarcelo, se convierte en los prisioneros. Le mando un huracán al barco y se convierte todos los del barco. Va a una isla, se convierte en todos los de la isla. Le mando un tiburón, le predica al tiburón, se convierte el tiburón. Entonces, Pablo no andaba: ay, el diablo. Más bien, yo creo que el diablo andaba: ay, el Pablo, porque no había forma de pararlo. Entonces, te imaginas a Pablo y Lucas contándole emocionados al hermano Agabo y a todos los demás, ¿verdad? Oye, qué malos se convirtieron. Y fui a Roma y les prediqué a Roma y a los de la casa de Roma y ante César. Pero esto no es lo mejor de todo. Mira, ve toda esta gente, vengan para acá. ¿Quiénes son ellos? Todos ellos son los que escucharon la palabra en el camino. Mi prisión y martirio duró unos años. Ellos van a estar aquí por la eternidad. Gracias a mi sufrimiento que padecí cuando me rogaron y no les hice caso. Entonces ellos van a descansar y decir: gracias, Dios, porque Pablo no nos hizo caso, porque nos afligimos en su momento y lloramos, pero tu plan era mejor que el nuestro. Si tú no sigues adelante y se lo entregas al Señor, te vas a perder la oportunidad de ver más adelante cuál era el plan de Dios detrás de todo esto. Y hay un plan. Quizá ese marido, corazón de piedra, el día de mañana va a ser un pastor que va a predicar a las naciones. Porque hay una verdad bíblica, que al que más se le perdona, más ama, porque está más agradecido. Pareció a lo que te conté hace rato acerca de un servidor. Me mantengo con los pies en la tierra porque yo sé cuánto Dios me perdonó y que no merecía nada. ¿De qué me voy a jactar? Entonces, cuando alguien pecó demasiado y tocó fondo y Dios le perdona y le da una nueva vida, esta persona dice: Señor, mi vida ya estaba en la basura, o sea, la quiero entregar toda por amor a ti y no tiene nada que perder. Y a veces estas son las personas que Dios más utiliza, porque son las que menos miedo tienen, porque ya han perdido todo. No hay miedo de perder nada, porque Dios lo sacó de la nada. ¿Me estoy explicando?
Entonces tú no sabes si quizás el Señor permitió que ese viejo duro, incrédulo, se resistiera porque algún día lo iba a quebrantar de tal forma que haría en él algo que nunca tú jamás imaginaste. Yo sé que hay algunos aquí que a lo mejor no andan por las naciones, pero que tienen una gran relación con Dios porque están tan agradecidos por cuanto les perdonó. Entonces tienes que aprender a descansar en que Él tiene un propósito, en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, en que tienes que hacer lo que te corresponde. Insisto, nunca he dicho que no. Tienes que hablar lo que tienes que hablar, poner los límites que tengas que poner, pero tú no puedes cargar emocional y mentalmente con el resultado de las acciones de la otra persona, porque le estorbas a ella, te estorbas a ti y estorbas a Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, vamos a orar. Y dile, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Hoy decido creer que tus pensamientos son mejores y tus planes son mejores que los míos. Y hay cosas que yo ya he hablado, me he desgastado, he gritado, he llorado y nada cambia. Hay gente que al igual que Pablo ignoró los ruegos y súplicas y advertencias, ha ignorado también las mías, Señor. Duele más cuando es gente que amo y cuando me siento con las manos atadas, sentimos una frustración y una impotencia total porque quisiéramos meternos en ellos y decidir por ellos, pero no podemos. Así que decido descansar en ti y ocuparme en lo que tengo que hacer, pero no estresarme por lo que no puedo hacer. Señor, hoy te entrego todo aquello que me está cargando. Y de forma simbólica levanto una de tus manos y dile, Señor, aquí está mi familia. Si tienes hijos, entrégaselos, dile, ahí están. Tú obra en ellos, Señor. Yo seguiré como padre instruyendo, disciplinando, amando, conviviendo. Pero solamente tú puedes, Señor, crear convicciones en ellos. Te pedimos que pongas convicciones, fe, obediencia, rendición, arrepentimiento. Te pedimos por nuestro esposo, por nuestra esposa. ¿Cuántos de ustedes llevan, hermanos, años peleando por lo mismo? Años. Ahora hay un dicho que dice que tú no puedes hacer lo mismo toda la vida y esperar resultados diferentes. ¿Sabes, Abby? Yo lo vivimos. Cosas que a mí me desesperaban y viceversa. Un día decidimos dejar de reclamárnoslas tanto y comenzar a entregárselas a Dios. Y sorprendentemente Él empezó a cambiar en mí lo que ella quería que cambiara y comenzó a cambiar en ella lo que yo quería que cambiara. Y es lo que solemos hacer. Aprendimos que funciona más. Yo hay matrimonios que les he aconsejado cuando están en este círculo vicioso, les he dicho, ¿saben qué? Ya no se reclamen porque ya sabe la otra persona lo que le molesta de todas formas y aún así no cambia. Comienza a ocuparte por cambiar tú lo que sabes que tienes que cambiar y entregarle a Dios en oración lo que quieres que cambie la otra persona. Esto hará de ti una mejor persona, lo cual influirá eventualmente en la actitud de la otra y además de que le das a Dios la oportunidad de que obre en el corazón de tu cónyuge, en su vida. Así que hoy dile, Señor, ya estoy cansado, ya me fastidié, no he logrado nada. Yo te pido por esta situación, llámale en silencio en tu mente por su nombre. No sé si son sus modales, sus gestos, sus formas de responder, su indiferencia, su frialdad, algún vicio, algún pecado oculto. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no me voy a desgastar, ni me voy a frustrar, ni voy a permitir que se acabe mi vida. Si no quiere cambiar y entender y se quiere acabar, la suya es su problema, pero la mía no gira en torno a él o a ella, gira en torno a ti. Así que decido, Señor, redireccionar mi visión, poner mi mirada en ti y descansar en ti y fortalecerme en ti. Y esperar que con el tiempo, Señor, tú obres en su vida lo que tengas que obrar y en la mía también. Descansamos en ti, Señor, y te pedimos como ellos oraron, que se haga tu voluntad. Haz tu voluntad. Yo te invito ahí en tu lugar con ojos cerrados a que se impongan manos mutuamente entre matrimonios y que se digan en voz baja al oído, te bendigo en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, haz tu voluntad en mi esposo o en mi esposa. Obra en él o en ella. Fortalécele, bendícele. Juntos díganle, cámbianos, Señor.
Danos paz, guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón. Dile que aun cuando yo me equivoque, Señor, eso no la frustre, no lo frustre. Que aprenda a descansar en ti y que tú obres en mí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.